acerca de algo que impactó mi vida grandemente cuando estaba estudiando la palabra del Señor. Y yo creo de todo corazón que tiene quizás algo que ver con lo que está pasando con nuestra hermana. ¿Cuántos aquí saben que cada uno de nosotros tenemos un plan? Dios nos ha escogido con un plan, con un propósito. Y cada uno tenemos en sí un camino enfrente de nosotros que Dios ha puesto para nosotros caminar en él. Y ese camino se llama la voluntad de Dios. Y el camino hacia la voluntad de Dios en nuestras vidas, hay un camino en nuestras propias vidas que se llama la voluntad de Dios, que es diferente a la persona que está a tu lado. ¿Sí saben eso, verdad? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros queremos vivir la vida igual que la persona a nuestro lado, la persona que conocemos, pero no, Dios tiene algo único y diferente para ti. Y es algo hermoso, algo bueno, y es un plan de poder en tu vida. ¿Okay? Así que en nuestras vidas tenemos un camino que se llama la voluntad de Dios, por cual Dios ha puesto desde que nacimos, antes de que naciéramos, por nombre. Él ya conocía lo que Él tenía preparado para nosotros. ¿Cuándo están alegres por ello? Dios lo conocía aún antes de que fuéramos nacidos. Y muchas veces, no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo, en nuestras vidas muchas veces en ese camino pasamos por cosas difíciles. ¿Sí o no? Cosas que en realidad, como una enfermedad o que nos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Diagnostican? No. Eso, ¿verdad? Cosas, o el que dicen quizás algo, o aún pasamos por algo financiero, quizás perdemos un trabajo, o pasamos porque que alguien fallece, o algo así de cercano a nuestra familia, como lo que le acaba de pasar a Erika con su papá. O sea, cosas así pasan de nuestro camino que en realidad es difícil y casi nos podemos cuestionar, ¿esto es la voluntad de Dios? Esto está pasando, me está pasando a mí, esto es lo que Dios quiere. Y muchos aquí han cuestionado a Dios, diga la verdad, no eche mentira. ¿Cuántos aquí le han volteado y dicho a Dios por qué? ¿Sí o no? Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, diga la neta, somos humanos. Pero sabe que en medio de todo ello, Dios muchas veces no responde cuando decimos por qué. Solamente nos dice, confía en mí. Solo dice, ¿sabes qué? Confía en mí. Y tenemos todo derecho en cualquier momento para decir Dios por qué. Pero ¿sabes qué? El poder más importante, la alabanza más grande que tú puedes dar es decir, Dios, yo confío en ti. Y yo voy a ser obediente a lo que tú tienes para mí. ¿Cómo lo creen? Y yo quiero tocar, puede abrir su Biblia al libro de Génesis, capítulo 37. Y quiero hablar acerca de un varón en la Biblia. Bueno, en este caso todavía es joven. Y Dios tuvo un plan grandísimo para él. Y Dios se lo mostró desde una temprana edad. Pero en su camino de vivir, cosas horribles empezaron a pasar. Cosas cuando él tenía el derecho de preguntarle a Dios por qué. Cuando llegaron ahí, Génesis 37. Y voy a leer varios versículos, voy a andar medio brincándome así, que síganme. Si yo brinco, usted también brinque, ¿Cómo lo tiene? Si lo tiene, diga, lo tengo, amén. Lo tengo, amén. Amén. Dice así, el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Vamos al 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. 6. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Sí se pueden imaginar eso cómo se mira, verdad? A la cosa así, y luego alrededor los de ellos estaban así. Bueno, más bien. ¿Sí, verdad que sí? Ok, y luego dice así el 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. 9 dice, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? El 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Al 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encumbremos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderos, sacaron ellos a José de la cisterna y la trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ahí vamos a parar. ¿Qué acaba de pasarle a José? O sea, ¿cómo le puedo decir? Dios le estaba revelando algo a José, ¿sí o no? Dios le estaba revelando el camino de su voluntad, el camino del plan que Dios tenía para José. ¿Y qué fue lo que le sucedió a José cuando él compartió lo que Dios tenía para él? Cuando él le compartió a ellos sus sueños. ¿Qué es lo que le pasó a sus hermanos? A sus propios hermanos de carne. ¿Qué es lo que ellos se envidiaron, se enojaron y por decirlo, odiaban por lo que él estaba soñando? Y luego él tuvo el siguiente sueño y se lo platicó a su papá. ¿Y su papá qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Cómo se dice? Lo arrepintió. Lo reprendió. Eso, ¿verdad? Se enojó. Y aún, pero él nunca maldijo la vida de su hijo. Más bien él dice que él se quedó meditando, pensando, ¿qué esto qué? Pero sus hermanos, ellos no, a ellos le entraba envidia. ¿Sabe que en nuestras vidas muchas veces Dios nos revela lo que Él tiene para nosotros? O Él nos demuestra de una manera u otra, no necesariamente a través de un sueño. Puede ser cuando usted viene a la oración o pasa al altar y alguien ora por usted y le dice algo. Eso es Dios revelándote a ti lo que Él tiene para tu vida. ¿Verdad que sí? Pero si tú no lo tomas, no se va a hacer una realidad, para decirle la verdad. Si tú no lo crees, pero al tomarlo, José tomó lo que Dios le había revelado a través del sueño y se lo compartió, porque yo me imagino que cuando él soñó este sueño, yo creo que estaba bien excited, como dicen los ingleses, ¿verdad? Estaba bien contento, bien alterado, dijo, wow, se lo voy a compartir a mis hermanos. Se los compartió y ellos se envidiaron, se enojaron. Todos aquí han tenido una experiencia parecida. Que Dios les enseña algo o una bendición te pasa, se lo cuentas a alguien y ellos como que medio, pues wow, ok. ¿Sí les ha pasado o no? Y en ese momento como que si no te has bien agarrado de lo que Dios te ha dado, te ha dicho, rápido tus ánimos también se pueden bajar. ¿Verdad que sí? Pero José, o sea, ni era nomás que se envidiaron ni se enojaron, sino que lo agarraron cuando estaban en el campo, lo metieron al fondo de este pozo y le rompieron la ropa que tenía. Y luego leímos que más tardecito lo vendieron por plata. Sus propios hermanos lo vendieron. Y uno diría, si eso me pasara a mí, yo tendría todo derecho de voltear a Dios y decir, pues no, ¿qué puede? ¿Sí o no? Todo derecho tendríamos de decir, Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No que me estás prometiendo algo. Y en nuestras vidas pasa eso todo el tiempo. ¿Verdad que sí? Pasan cosas y luego, ¿será? ¿Qué está pasando? Dios, ¿por qué? Tú me prometiste. La pastora siempre dice esto. Salmo 23:1 dice, Jehová mi pastor, ¿y qué?
nada te faltará. Eso incluye problemas y cosas también. ¿Sí? Incluye, nada te va a faltar. ¿Pero por qué? Pero la diferencia es que Jehová es tu pastor y Él te va a guiar a través de todo ello. Así que José estaba en medio de aquí, lo acaban de vender a Egipto, lo acaban de vender a estos mercaderos. ¿Cómo se dice? Eso, ¿verdad? Se los acaban de vender y ahora ellos se lo van a llevar a Egipto. Vaya conmigo al versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron a un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora sí si es la túnica de tu hijo o no. Y la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Imagínate si esto fuera película. 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Así que estos, cuando llegaron a Egipto, se lo vendieron a este gay, el general, ¿verdad que sí? Lo vendieron. 39, vamos a seguir leyendo para que entienda aquí la historia. El 39 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Diga fuerte otra vez esa parte. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Diga esa parte otra vez. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Eso voy a decir otra vez. Se escuchó como novela. Y duerme conmigo. Dios está con José, ¿sí o no? Jehová estaba con José. Y en todo derecho aquí José tiene por decir derecho humano de cuestionar el plan que Dios le había revelado cuando estaba allá en el campo de su padre. Pero lo vendieron. Ahora él llegó acá a Egipto y lo vendieron al capitán de Egipto, y ahora él lo puso como el encargado de su casa y confiaba en él. ¿Por qué? Porque empezó a mirar cómo él tenía la gracia y la prosperidad en su mano, porque Jehová estaba con él. Amén. Porque Dios estaba con él. Y esto es lo hermoso, hermanos, ¿ok? ¿Por qué es que Dios bendice algo que hizo José? Y muchas veces se nos olvida. Dios bendijo a José porque él estaba sirviendo. ¿Sí me está entendiendo? Porque él estaba sirviendo. Cuando él llegó aquí, aún en la área más baja que estaba, aún que lo acaban de vender, aún que lo acaban de romper la ropa, lo que sea, aún que le acababan de decir que solamente vale 20 pedazos de plata, aún así, llegando a Egipto, empezó a servir. Empezó a servir. Y Dios miró y dijo: hey, yo estoy contigo, mi hijo. Yo estoy contigo, no te preocupes. Y eso es donde yo quiero ir. Esto es donde yo quiero ir.
Dios está con nosotros y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios está en control, ¿sí o no? Pero sabe que Él no tiene todo el control de nuestras vidas. Nosotros también podemos controlar algunas cosas, como nuestra actitud, ¿verdad? Las decisiones que tomamos, nosotros controlamos eso, Dios no. Dios nos dio la voluntad propia de decir, tú qué quieres escoger, tú qué decides hacer. Porque qué aburrido sería si nosotros fuéramos robots. Qué aburrido sería, ¿sí o no? Y sabe que al nosotros ser robots, muchas veces quisiéramos nosotros decir, Dios, tú nomás guíame a dónde quieres que vaya. Sé tú mi GPS y mi conductor y todo, ¿verdad? Pero hermanos, al hacer esto, ¿sabes qué va a desaparecer si fuéramos robots? Desaparecía el amor verdadero. Desapareciera el amor verdadero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos a Dios sobre todas las cosas, estamos haciendo un acto de amor verdadero. Estamos haciendo un acto de amor, un acto de que preferimos a Dios sobre todas las cosas. Y aquí José lo que está haciendo, él dice, aún en medio de lo que está pasando, yo elijo a servir. Yo elijo a no preocuparme, a confiar en Dios. Y Jehová miraba esto y decía, yo estoy con él. Y Dios tenía un plan. Dios nunca, ¿cómo se puede decir? José y los demás de Egipto no hubieran visto el poder que él tenía de Jehová, que estaba depositando en la bendición de Jehová en él, si él no hubiera sido vendido. ¿Sí me está entendiendo? Que Dios utiliza todo lo que pasa en nuestras vidas para algo bueno. Dios utiliza cualquier cosita para algo bueno. Pero nosotros tenemos que estar confiados en él y caminar confiando que el plan que él nos ha dicho, que lo que él tiene preparado para nosotros se va a cumplir. Ahora él está en Egipto, está en la casa, está guiando, ¿verdad? Él es el mero de la casa de Potifar. Y ahora está diciendo, ok, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Y cuando dijo eso, llegó la mujer de Potifar y le dice, como dicen las novelas, duerme conmigo. El 8, se ríen las que ven las novelas, ¿verdad? 8. Y el 8 dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él por acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Más bien era plan con mañana, ella los corrió de seguro. 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y si mira lo que acaba de hacer este gallo. Ella llegó y estaba así, ¿verdad? Y él que hizo, no, chale, y se quitó, ¿verdad? Y corrió. ¿Saben que para nosotros evitar problemas y para nosotros evitar aún pecados, lo más fácil de hacer es correr? ¿Sí me entienden? El correr es diferente al darte por vencido. Quiero que entiendan eso. Sí, es cierto. El correr es diferente al darte por vencido. Cuando tú corres, estás huyendo. Y sabe que eso muchas veces es lo que nos quiere hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sí. José quizás en esa área era débil. Y se le hizo, en vez de pararme yo aquí nomás, no. En vez de hacer eso, mejor él corrió. Y dijo, no, ni voy a arriesgar nada, mejor corro y huyo. Y en nuestras vidas, cuando nos enfrentamos en cosas también así, hermanos, en nuestro caminar de la voluntad de Dios o del propósito que Dios tiene en nuestras vidas, casi lo único que nos queda hacer es correr. Es correr. Porque si nos quedamos, como dije la semana pasada, nos traga el enemigo. Nos traga cualquier puertita ahí. ¿Me entienden? Pero él hizo algo que en realidad yo
complemento a José, que él huyó, corrió. ¿Eso dónde lo miran las novelas? Ah, sí, ¿verdad? No, ahí no. Pero la palabra de Dios sí. 13 dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad que ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Eso fue lo que pasó o no? 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Pues quién no, ¿verdad? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José la ciudad, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en la ciudad en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Sí están entendiendo lo que está pasando aquí? Cosas le están pasando a José de una manera que diría yo, si yo tuviera en la vida de José, yo me desesperaría. Yo estoy totalmente de acuerdo que Dios me puso en esta vida hijos de ellos, ¿verdad? En esta vida, en este año, por un propósito. Porque Él no nos da una carga que no podamos cargar. Así que si Él nos puso aquí donde estamos, es que podemos. Quiero que digan eso conmigo. Si Dios me puso aquí, es porque puedo. ¿Sí lo creen? Y Dios puso a José allí porque Él sabía que Él podía. Dios no hubiera dejado que estas cosas pasaran en la vida de José si Él no estaba preparado. Pero José tenía algo que muchas veces nosotros necesitamos, y eso es determinación hacia la voluntad de Dios. Determinación a la voluntad de Dios. El deseo de estar en la voluntad de Dios. Él deseaba estar y caminar en la voluntad de Dios. Amén. Y por eso es que Jehová lo bendecía. Por eso es que Jehová estaba con él a todo momento. Dios bendice la obediencia. ¿Sí o no? Amén. La obediencia de nosotros a Dios, eso depende del favor de Dios en nuestras vidas. Eso cada rato lo digo y es verdad. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios tiene favor en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, como que empiezan las cosas a ir medias malas, ¿verdad? Pero aunque las cosas iban malas con José y él estaba en la obediencia de Dios y Dios tenía favor con él, estas cosas que estaban sucediendo en la vida de José no eran culpa de Dios, eran culpa del mundo en que vivía. Eran culpa de sus hermanos que tenían un espíritu de envidia. Era culpa de estos mercaderes que no les importaba y lo vendían así como esclavo, como sin nada. No era culpa de Potifar tampoco, de que lo metió a la cárcel. Esta mujer mentirosa hizo una mentira y a la cárcel. ¿Sí me entienden? Nada de esto involucra a Dios. Más bien Dios estaba presente en la vida de José a todo momento. Dios estaba con José aún en medio de estas tinieblas. Y así continúa la historia. Él está en la cárcel y luego hay alguien ahí que tiene unos sueños medio raros y dice: ¿qué está pasando aquí? Y luego José, Dios le enseña a José qué significan esos sueños y él los interpreta. Y después al rato el mero, ¿verdad? Es el faraón, ¿verdad? El faraón de Egipto tiene unos sueños también. Y ahí está José y él le interpreta los sueños. En pocos años
José está a la mano derecha del faraón. Y no sé si usted sabe esto, pero el faraón en Egipto es como Dios. Ni es presidente, es como Dios. ¿Sí me entienden? Y esto es lo increíble, hermanos. Es que en medio de lo que le estaba pasando a José, Dios nunca lo abandonó, Dios nunca lo dejó solo. Y es lo que yo quiero que usted entienda en esta tarde. Es que en su vida muchas veces, aún que usted esté caminando por lo que debe estar caminando, porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, algo malo está pasando. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? De hecho, un pecado, quizás hice un pecado. O muchas veces al revés. Nosotros pensamos de alguien más. Si algo malo les pasa, es que de seguro están pecando. De segurito están pecando. No. José estaba totalmente en la voluntad de Dios y esto le pasó. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Job, ¿verdad? A él, aún peor la cosa le fue a él. Se le murió la familia, él casi se estaba muriendo, perdió todo. Pero de igual, no era que él estaba pecando, es que estaba en el mundo en el que estaba. Hermanos, nosotros estamos en un mundo caído, lleno de oscuridad, lleno de pecado. Y diría mucha gente, no, pues si hay guerras, si hay drogas, si hay suicidios, si hay todo esto, ¿cómo es que existe Dios? Entonces mira esto, ¿por qué? Porque la gente no está eligiendo el camino de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no incluye guerra. La voluntad de Dios no incluye pleitos, no incluye matazón, no incluye nada de eso. Incluye amor y paz. Amor y paz. Incluye gozo. ¿Por qué? Porque eso es el plan de Dios en nuestras vidas. Pero no podemos evitar de que estamos nosotros en esta tierra, en este planeta, con todo esto sucediendo a nuestro alrededor. Sucede todo eso a nuestro alrededor todo el tiempo. Y así de igual manera José, él vivió su vida, pero todo se le vino encima. Pero Dios, y eso quiero que entienda, Dios nunca nos va a dejar. Amén. Dios nunca nos va a dejar. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Y después de aquí, después de unos años, a fin, ya cuando él era la mano derecha del faraón, esto es lo que sucedió. El faraón, antes para no estar leyendo ahí todo, el faraón tuvo un sueño. Y cuando José se lo interpretó, dijo, es que vienen, se me hace que son 7 años ¿cómo se dice? De escasez, ahí está. 7 años de escasez. Y dice, y yo te está evitando Dios para que no batalles. Más bien, empieza a guardar todos tus recursos, comida, agua, guarda todo, para que cuando vengan estos 7 años de escasez, nosotros no tuviéramos que estar preocupados. Entonces el faraón obedeció. Otra vez, al obedecer hay bendición, ¿verdad? Entonces aquí estaban amontonando todo. Dice la palabra del Señor, o no sé, estudios han dicho que los 7 años de escasez, gente, pueblos, países de todo el mundo iban a Egipto para comprar cosas para que ellos se alimentaran. En estos 7 años, tierras de todo alrededor iban allí a Egipto y compraban alimento, compraban agua, compraban lo que ellos necesitaban, porque había una escasez por todo el mundo por 7 años. Y todo fue porque Dios utilizó a José. ¿Okay? Dios utilizó a José. Y sabe que quizás todo el mundo estuviera en escasez si José no estuviera en Egipto. ¿Sí me entiende? Que todo esto es una foto grande que tenemos que entender. Nuestra vida no consiste solamente de nosotros, y la vida no consiste solamente de este periodo de tiempo, sino que Dios está mirando tu vida. Dios está mirando la vida de tus hermanos. Dios está mirando la vida de tus papás. Dios está mirando la vida de tus vecinos. Dios está mirando el país entero. Y Él tiene un plan grande para cada persona. Y cada uno, si nosotros fuéramos a cada persona en este lugar, fuera a ser obediente a la voluntad de Dios, hermano, ¿qué tanto no se miraría el amor de Dios en este mundo? ¿Sí me entienden? Se miraría, pero nosotros muchas veces no estamos haciendo obediente a lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero cuando lo somos, así como José, Dios bendice. Con una persona, José, que obedeció y le hizo caso a la voluntad de Dios, el pueblo entero de Egipto tuvo suficiente alimento para alimentar al mundo durante esos 7 años
de escasez. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Y fue allí donde llegaron sus 11 hermanos y sus papás y su papá. Fue allí, porque en la tierra de ellos había ¿qué? Escasez. Y llegaron ahí al frente del faraón y le dijeron: necesitamos que nos ayudes porque no tenemos alimento. Y ahí fue donde y ellos se postraron al llegar. Como le dije, el faraón no era nomás como presidente, él era como Dios para los hijitos. Y cuando llegaron ellos se postraron ante él a decirle, y ahí es, ¿quién estaba a la mano derecha del faraón? José. Entonces el sueño que él tuvo hace años de que 11 hermanos y un papá y mamá se iban a estar arrodillados al frente de él, sucedió años después en Egipto. ¿Sí está entendiendo? Que si fuera una película, tuviera yo, wow, I get it. Entiendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, y de lo que te sucede a ti desde el pasado, las cosas que tú has pasado, las cosas que tú has enfrentado y las cosas que te van a llegar en el futuro, todo es con un plan, hermano. Y lo hermoso es que Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a dejar. Su plan va a prosperar, no importa. Que entienda esto, el plan que Dios tuvo con José no cambió porque él fue obediente a Dios. El plan que Dios tuvo con José no se cambió ni poquito porque él se mantuvo en la voluntad de Dios. Cosas cambiaron a su alrededor, sí. Ya no estaba en la tierra de su papá, sí. Estaba en la cárcel, sí. Pero su plan no cambió. El plan que Dios tuvo para él no cambió. ¿Por qué? Porque se mantuvo caminando en la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Y es lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta tarde. Es que cuando nosotros nos mantenemos caminando en la voluntad de Dios, cuando nosotros deseamos decir, Dios, yo quiero caminar en tu voluntad, yo quiero caminar confiando en ti. Dios dice, confía en mí y yo no te voy a dejar. La verdad es que si no confiamos en Él, todavía está con nosotros por su gracia. Pero la diferencia es que hay favor en nuestras vidas. Hay favor en nuestras vidas. Y si Dios te dijo a ti y Él te prometió algo, esto va a pasar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Una promesa grande, ¿verdad? Con que muchos nos agarramos. Pero eso no va a cambiar, hermanos. No importa lo que pase en su casa o en su familia, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Siempre. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Y quiero que incline su rostro. Y quiero que se ponga a pensar un poco en lo que Dios ha prometido a tu vida, o en lo que tú has puesto a petición a Dios. En este momento sabemos que nuestra hermana está pasando por algo de su salud. Pero también hay cosas de otra gente. Cada una persona aquí tenemos una necesidad, ¿sí o no? O estamos pasando por algo difícil.